Apreciados amigos, nos alegra nuevamente estar con ustedes aquí como de costumbre con nuestro programa Audiencias. Ese es un programa que hacemos de derechos humanos para hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con la integridad de las personas, con los derechos fundamentales y traemos invitados especiales para que nos ilustren y por supuesto nos enseñen. En el día de hoy tenemos al doctor Wilson Ruiz Orejuela, vallecaucano, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, profesor universitario, autor de muchos libros jurídicos en Colombia, conferencista nacional e internacional. Y nos alegra mucho, doctor Wilson, que nos acompañe en la audiencia. Bienvenido. Senador, muchas gracias. Un saludo especial a usted y a toda la teleaudiencia que hasta ahora nos ve y nos escucha en todo el país. Bueno, el doctor Wilson, especialista en uno de sus últimos libros, habla precisamente de la responsabilidad civil, de la responsabilidad del Estado, varios tipos de responsabilidades que vamos a estar desarrollando con usted a lo largo del programa, pero también usted es especialista en derechos humanos, porque recuerde que usted muy amablemente nos acompañó a las cárceles. Estuvimos visitando la cárcel La Picota, La Modelo, a poner en evidencia algunos problemas como el hacinamiento, como la ausencia de salud, entre otros muchos temas. ¿Recuerda usted esos momentos, doctor Wilson? Claro, senador. En ese momento usted fue muy loable y muy generosa, nos acompañó a varias cárceles del país. Recuerdo, entre ellas La Picota y La Modelo. En un momentico el país tenía más de 115.000 internos, hace aproximadamente unos 3 años. Y lo que le digo infortunadamente es que Colombia se convirtió en un país carcelero. Aquí hay delitos que son de menor envergadura e infortunadamente mucha gente del pueblo colombiano pide cárcel. Yo lo que considero es que puede ser el peor de los delincuentes. Me parece que tiene que tener una palabra que llama dignidad todo ser humano. Y tener dignidad es tener una buena dormida y tener una buena alimentación por lo menos. Bueno, en aquella oportunidad mirábamos que gran parte de quienes están comprometidos con el delito es gente joven, gente Sí. que está allí de 24, 25 años, gente muy joven, y eso es preocupante, doctor Wilson. Sí, de las cárceles, senador, que más me preocupé fue la de Villahermosa. Ver un 60-70% de jóvenes, tal vez de los 4.500 internos que habían solamente en esa cárcel, oscilar entre 20 y 30 años para mí fue deprimente, ¿sabe? Es decir, lo he dicho en varias columnas que yo escribo, de que un país sin educación, un país sin oportunidades para la gente, infortunadamente se daña el tejido social y conlleva a que esto lleve a las personas a cometer delitos y posteriormente van a las cárceles. Claro, y hablábamos también en otro programa de que una de las causas que están llevando a la juventud a comprometerse con el delito es que vienen de hogares disfuncionales, es decir, hoy tenemos más hijos de la obligación que hijos del amor. Infortunadamente sí, senador, y yo le pongo ejemplo Cali, Valle del Cauca, del cual yo soy oriundo. Viene mucha gente de todo el litoral pacífico y finalmente se quedan en Buenaventura y posteriormente Cali. Entonces digamos que esto ha desenfocado en un problema de tipo social, precisamente porque no hay una buena integración ni familiar ni dentro de la sociedad. Y esto infortunadamente por falta de valores y principios lleva a que la persona pues contemple la posibilidad de incurrir en delitos, ¿no? Mm, doctor Wilson, usted en el último libro que le entrega a los colombianos y al mundo académico, nos habla de un tema supremamente interesante que es el tema que tiene que ver con la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la responsabilidad del Estado frente a los demás escenarios políticos, económicos, sociales, médicos, en fin. ¿Por qué no le hablamos un poquitico a los colombianos de qué se trata ese tema de la responsabilidad que es tan interesante? Sí, son temas que son demasiados y que sería pues casi que imposible uno tratar de desarrollarlos todo en este momento por la brevedad del tiempo, pero hay temas muy neurálgicos, senador. Por ejemplo, un tema que hoy preocupa mucho es la responsabilidad del Estado legislador, es decir, la responsabilidad que puedan tener tanto los de la Cámara de Representantes como el Senado o Congreso en pleno. ¿Por qué digo que es preocupante? Porque ya hoy en día puede existir un temor generalizado en seguir sacando leyes. ¿Por qué? Porque al sacar leyes eventualmente se condena al Congreso patrimonialmente y al condenar al Congreso se puede generar una responsabilidad que llama acción de repetición en contra de los legisladores que han sacado la ley. Pero hay que darle un pie de tranquilidad porque ahí para poder condenarlos debe necesariamente primero que haya una sentencia condenatoria, segundo que el Congreso haya pagado y la tercera, que es la más difícil, es que haya una actitud dolosa o gravemente culposa, es decir, que haya una intención por parte del legislador a la hora de expedir una ley, cosa que es bastante complicada.
Otro tema que en el país ha generado bastante suspicacia y también digamos que ha preocupado mucho a los colombianos es en materia de responsabilidad médica en el campo de cirugías plásticas y estéticas. Esto es un campo, desde luego, crear una clínica no puede ser, con todo respeto, como crear una panadería o crear una ferretería. No, es nada menos que el sistema de salud en el cual está la vida y la muerte de las personas. Razón por la cual tenemos unas entidades que vigilan, como es el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Salud, ejemplo, productos farmacéuticos, que le corresponde al INVIMA. Para el país, todavía lo recuerda con mucha tristeza, como más de 10.000 mujeres colombianas se afectaron con las PIP, que son las famosas prótesis mamarias que muchas de ellas se la colocan a raíz pues, de que empiezan a presentar un problema en los senos por haber amamantado mucho a sus niños, o a veces por una flacidez que es natural del ser humano. Y fue tan duro esto que la Superintendencia de Salud sacó una resolución en la cual le pidió a varios hospitales del país de que tenían que retirar los implantes que eran de origen francés, por cuanto estaba ocasionándole graves daños a estas señoras. Pero el problema es que no es solamente, senador, quitar las prótesis. El problema es que uno no puede dejar con ese vacío a estas mujeres, el vacío pues en sus partes íntimas, porque esto le va a generar un gran daño a su intimidad como ser humano. Razón por la cual estas mujeres les pedían 1,5 millones, 2 millones de pesos para poderles colocar otros implantes. Efectivamente, aquí se puede ver comprometida seriamente la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el INVIMA permite que ingresen había autorizado un producto que no estaba médicamente indicado y oportuno para ese tema, por ejemplo. Exactamente, o un medicamento que alguien compre también que esté pasado o que no tenga el registro correcto, también se le puede mandar. Claro, y cuando hablamos de responsabilidad tenemos que hablar de la responsabilidad que tiene el Estado por permitir que esas prácticas se hagan, es decir, y las responsabilidades se pagan es con plata, doctor Wilson. Así es. Infortunadamente, senador, yo hace poco estuve en una sustentación de la tesis doctoral en España como jurado y me decían a mí los demás profesores, Colombia hasta cuándo va a aguantar con tantas indemnizaciones, lo que usted acaba de decir. Hoy en día el Estado colombiano es demandado por todos. ¿Sabe a cuánto asciende la cifra por indemnizaciones o por reparaciones directas? 20 billones de pesos es el dato que el exfiscal Montealegre nos dio, de que el Estado colombiano tenía que pagar 20 millones de pesos por los errores que comete o que permite que otros cometan. Y eso, senador, usted acaba de tocar un tema muy importante con lo que dijo el exfiscal Montealegre. Mire, antes del 91, muchos fiscales, jueces y magistrados de nuestro país en materia penal decían una frase muy famosa: un auto de detención no se le niega a nadie, y detenían a la gente en forma injusta. Y todavía, inclusive. Pues, no, pero póngale que después del 91, cuando ya se eleva a rango constitucional la acción de repetición y empiezan a condenar a la fiscalía, a la rama judicial en sí, empiezan a repetir contra los jueces y fiscales, le están afectando su patrimonio. Entonces ya hoy en día les da temor reverenciar frente al billete, da que pagar ellos, y se ha privado de cierta forma. Sin embargo, senador, se siguen presentando detenciones injustas y el Estado se ve abocado a pagar esa cifra que usted acaba de mencionar. Pues bueno, estamos en audiencias, vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Sígala para esto, 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Doctor Wilson Ruiz, usted que estuvo como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que maneja el tema de repetición, que maneja el tema de derechos humanos. Estábamos hablando en el primer set del programa sobre la repetición que hacen los ciudadanos frente a una responsabilidad del Estado. Correcto. En materia penal hay una cantidad de casos que yo creería que es donde más se presentan, porque hay detenciones folclóricas y al cabo del tiempo el juez dice qué pena, nos equivocamos, y duró 6 meses o 1 año una persona en la cárcel, pero después el Estado se ve abocado a tener que reparar económicamente a esa persona. ¿Qué pasa con el sistema judicial en Colombia que permite que eso suceda? Pues, senador, mire, gracias a Dios, a la vida, en el momento el presidente de la República me ternó y finalmente el Congreso de la República, del cual usted hizo parte, me eligieron magistrado. Y tuve la gran responsabilidad, senador, de que a los 2 meses me eligieron presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente presidente de toda la corporación. Yo sí, la verdad, quedé preocupado como vocero de la rama judicial de nuestro país y quedé preocupado por la gran irresponsabilidad de algunos jueces y magistrados, no todos, porque yo diría que la gran mayoría es gente honesta, trabajadora, pero hay una minoría, senador, de empleados y jueces que son irresponsables e infortunadamente esas demandas en contra del Estado. Un caso, senador, de estos puede costar al Estado 500, 1.000 o 2.000 millones de pesos. Cuando usted me hablaba hace un momento en el otro segmento de los 20 billones de pesos que tiene que pagar al Estado colombiano anualmente frente a tantas sentencias y condenas, gran parte de ellas, senador, en primer lugar lo culpa las fuerzas militares, en segundo, la Fiscalía General de la Nación. Es decir, tenemos más de 25.000 miembros de la rama judicial y tenemos más de 30.000 de la Fiscalía. Quiere decir que muchos de ellos, por falta de preparación, a veces actúan de una forma parcializada, toman decisiones, infortunadamente, que van en contra de estas personas y al verse privado de la libertad, y sea desde días, meses o años, tienen que pagar sumas cuantiosas de dinero. Y como se les ha visto la intención, la actitud dolosa para poder privar de la libertad a una persona como un derecho fundamental, pues estas personas salen y entran a demandar al Estado. Y esto al Estado le cuesta centenares de millones de pesos. O sea, nos cuesta a los colombianos, porque Exactamente. finalmente todos tenemos que poner la plata para pagar. Y luego el Estado, senador, repite contra esos fiscales o jueces. Ya hay una cantidad de repeticiones contra ellos. Entonces yo diría que el panorama es desolador y da tristeza que realmente no hayan buenos operadores en esta materia. ¿Usted no cree, doctor Wilson Ruiz, que deberíamos tener una ley en Colombia que evitara que a la gente se detuviera y que solamente pagara prisión cuando la sentencia estuviera en firme, para evitar eso, por ejemplo? Senador, yo he sido una persona muy crítica y recuerde usted que gracias a la labor que hicimos en compañía suya, el general Ricaurte, que era el director del IMPEC, y el suscrito, logramos sacar, escuche bien esta cifra, senador, 12.500 y tantos internos de nuestro país. Desde luego, yo nunca me metí en la parte funcional ni decisión de parte de los jueces, pero sí los entré a persuadir. ¿No? Y usted recuerda el caso que ilustró Semana en ese momento
de un señor de 84 años de edad, senador, en la cárcel de Villavicencio, con VIH. Cuando me lo bajaron en silla de ruedas, yo me quedé viendo y le dije al magistrado de la sala penal y al juez que estaba allí de ejecución de penas, ese hombre no va a vivir más de 2 o 3 semanas. Escúcheme en el término, ese tipo está volviendo ya putrefacto, senador. ¿Cómo es posible que uno no tenga, digamos, una especie de consideración con el ser humano y ver que esa persona ya está prácticamente en los últimos instantes de su vida? Y lo peor, que la ley le concede ese beneficio de casa por casa. Por la edad, se la dan. por la edad, además. La edad y el estado de salud, senador. Claro. Entonces no se preocupa qué clase de juez y magistrados tenemos. Repito, no todos, senador, una minoría. Pero esta minoría, infortunadamente, entra a conformar un grueso de gente que está detenida en unas cárceles de nuestro país, que finalmente el hacinamiento genera problemas. Mire, por ejemplo, la cárcel de la Nayansi de Chocó. Esta cárcel hay gente que tiene tuberculosis, neumonía, VIH, y todos conviviendo allí, y los acompañan todo tipo de animales como ratas, cucarachas, una humedad terrible, ahora en época de invierno. Dígame, ¿quién quiere estar en una cárcel de esas? Tenemos más de 2.000 internos, senador, con problemas mentales. Entonces me parece a mí que así como nos estamos preocupando por los indígenas, por las negritudes, hablando de la cosmovisión, de que hay que tratar de tenerlos en cárceles especiales, me parece que la gente requiere dignidad y principios fundamentales para que puedan estar bien en las cárceles. Claro, cuando hablamos un poco del tema de la responsabilidad, Sí. pues los ciudadanos que sienten que por alguna circunstancia le vulneraron un derecho fundamental, demanden y el Estado tiene que pagar. Cuando un ciudadano siente que en Colombia no le han hecho justicia, ya vemos así, pues puede acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cómo es ese mecanismo para que los colombianos sepan qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo se aplica, si es subsidiario o al contrario, es inmediato la solicitud para la protección de los derechos humanos en Colombia? Primero que todo, senador, el Sistema Interamericano que usted acaba de mencionar y que lo maneja muy bien, está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está la sede en Washington, y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica. La primera es la que envía recomendaciones a los estados, de la cual Colombia hace parte de este organismo, en el cual debe el gobierno tomar acciones para neutralizar una acción y que el Estado posteriormente no sea condenado. Si el Estado, en este caso Colombia, no lo acata, pues queda la oportunidad de que la Comisión presente la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa pregunta que usted acaba de hacer es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces los abogados colombianos somos un poco timoratos, temerosos, y no nos gusta acudir a organismos internacionales. Es lo más sencillo que puede haber, senador. Aún la formalidad en el documento, Eso ¿cierto? no tiene, exactamente, senador, una formalidad muy sencilla. Sí, muy sencillo. Aquí lo pueden hacer ellos hasta por internet, lo pueden mandar por un correo FEDES o cualquier correo que llegue allá. Lo otro es que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, no exigen pretensiones. Uno no puede discutir sobre el derecho interno, es un derecho internacional. Pero basta con unos buenos hechos, una buena transgresión de derechos fundamentales para que le den la razón. ¿Qué es lo que pasa? Para yo poder acudir allá, necesariamente, escuchen muy bien, tiene que haberse agotado el procedimiento interno acá, es decir, ante la justicia colombiana. O sea, en el caso, por ejemplo, penal, vamos a hacer... Perdón, sí. termino aquí la idea. Y de allí en adelante, senador, tenemos 6 meses apenas para acudir al sistema interamericano. O sea, si se pasan los 6 meses no podría... Quedamos fregados, exactamente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien es condenado por alguna circunstancia, apela, ratifica la condena, pero él considera que es justo, va a la Corte Suprema de Justicia a presentar la casación, Exactamente, por ejemplo. muy bien, senador. En casación, no le admiten la casación por alguna circunstancia, ya no le quedó más remedio. 6 meses tendrá para que acuda al sistema A partir de ahí es interamericano. que puede acudir a Exactamente, la senador. Corte Muy buenos Interamericana. ejemplos, sí, así es. Ahora, en materia, por ejemplo, no penal, ¿también no operan los 6 meses? Claro, senador. Ejemplo, frente a una masacre en materia de derechos humanos. Una masacre en la cual violaron los derechos humanos de muchas personas, por ejemplo, tortura, desaparecimiento, todo este tipo de cosas. Demandan ante el sistema colombiano, ante el sistema jurídico colombiano. Aquí no le dan la razón, pierden primera y segunda instancia. Cuando el Consejo de Estado dicta su última providencia, de ahí tienen 6 meses para acudir al sistema interamericano. Es idéntico, como usted lo acaba de mencionar, en materia penal. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes.
Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctor Wilson, veníamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que cualquier ciudadano en Colombia puede acudir a él. ¿Cuál es el procedimiento interno del Sistema Interamericano, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para evaluar el tema? ¿Todos los temas los analiza, los revisa? No, senador. Digamos que es como uno decir que todas las tutelas que lleguen a la Corte Constitucional son sometidas a un proceso de selección y que todas serán seleccionadas. No, porque infortunadamente, yo lo digo mucho en los seminarios y clases, senador, que yo dicto en todo el país, a veces muchos abogados presentan demandas por presentarlas. Lo que me parece es que cada abogado tiene que especializarse y presentar las demandas de acuerdo a su materia. Una vez la Comisión Interamericana observa que efectivamente se han transgredido las pruebas y todo, le dará viabilidad. Después de la viabilidad hay que tratar unas pruebas y hará las recomendaciones. De más secretaria del gobierno colombiano pasa a la Corte Interamericana, que ya es un proceso mucho más largo, senador. Yo diría que puede estar tardando entre 13 a 15 años. Un proceso ante los organismos internacionales. Lo que yo le quiero decir es que me parece a mí que hay un término muy fuerte y me van a disculpar toda la opinión pública y usted, senador, los trapitos sucios se tienen que lavar en casa. ¿Qué significa con esto? Si el sistema jurídico colombiano se rodea de buenos jueces, de buenos magistrados, créame, senador, de que cada día la gente va a acudir menos a organismos internacionales. Es decir, cuando hay casos tan evidentes de violación de derechos humanos, es mejor que se condene acá para que no haya condena internacional. ¿Por qué? Porque cuando hay condena internacional, efectivamente el escándalo y el daño a nuestro país es mucho mayor. Mire, senador, que yo soy un convencido de los abogados colombianos. Aquí hay gente muy formada, y lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir. Por fortuna, ahora que se arregló lo del acuerdo de paz, que va ahora a refrendación dentro del Congreso, en parte nos dieron la razón. ¿Por qué tenemos nosotros que tener miembros de Justicia Especial para la Paz Internacional, senador?
Si aquí tenemos gente súper preparada. Gente brillante, gente ¿no? brillante. Capacitada, además. Gente que tiene doctorados, postdoctorados. Aquí, senador, viven llamando gente para que diga que dé clase en el exterior por la preparación que tenemos. Entonces, ¿para qué tenemos que traer ciudadanos extranjeros a que nos vengan a administrar justicia acá? No tiene ningún sentido, senador. Entonces, yo la verdad quedé muy contento con todos los delegados del gobierno y todo lo que se ha hecho en materia pues, de justicia especial para la paz. ¿Es muy frecuente que los colombianos estén acudiendo al sistema interamericano o realmente es muy poquito todavía? Sí, senador. Hoy en día, a raíz de que el país viene evolucionando mucho, usted se da cuenta hoy en día, ya los doctorados ya son más comunes que anteriormente. Cuando yo arranqué mi doctorado en el año 2000 éramos muy poquitos. Hoy en día, senador, ya hay centenares de doctores, correcto, ya se ha vuelto muy común. Tan es así que universidades como la Libre, la Universidad Javeriana, la de los Andes, entre otras, senador, tenemos ya doctorados aquí. Claro, que aquí en Colombia a todo el mundo se le dice cariñosamente doctor, ¿no? Exacto. Un amigo me decía que cuando uno pasa en la Plaza Bolívar en Tunja y dice doctor, todo el mundo voltea a mirar. Exactamente. Todo el mundo voltea a ver a quién llamaron. De los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a usted más le ha llamado la atención, ¿existe alguno en particular que podamos mencionar aquí como un típico ejemplo de cómo ellos actúan frente a una negligencia interna para obrar en justicia, por ejemplo? Le puedo mencionar dos, senador, de un colega suyo, el doctor Cepeda, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la muerte del senador Cepeda. ¿Del papá? Del papá de él. Dirigente en su momento de la UP. Sí, correcto. Y hay muchos casos, senador. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Cartagena porque yo soy un apasionado por el tema de derechos humanos, me encanta esa vaina. Y me invitó Humberto Sierra Porto, que es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orgullo colombiano, senador que está allá dirigiendo esta Corte Internacional. Y me llevaron para el caso de una muchacha que fue contagiada de VIH en una transfusión sanguínea. Entonces, claro, yo me ponía a ver lo que es la mediación de la prueba. Yo soy un convencido que el país tiene que cada día más trabajar con la oralidad y con la mediación de la prueba. ¿Qué es la mediación de la prueba para quienes no conocemos esos términos jurídicos? No se haga, senador, que usted sabe más que yo. Lo que pasa, senador, es que cuando uno habla de mediación de la prueba, es uno tener la persona frente a uno y poder escucharle en forma verbal y usted ahí se forma una idea. Es la sana crítica, llaman los especialistas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que escuchando yo esos casos en Cartagena, se practica muy bien la oralidad. Se escucha, por ejemplo, a los médicos, se escucha a un médico forense, a los testigos, a las enfermeras que estuvieron allí. Te dan un interregno de media hora o una hora para que hablen. Con esa mediación de la persona afectada es donde se forma una idea de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para posteriormente dictar un fallo, que es importante que el país lo sepa, son de obligatorio cumplimiento, porque hacen parte del bloque de constitucionalidad nuestro. O sea, ni se nos ocurra al gobierno colombiano entrar a desobedecer un fallo de estos, porque las condenas pueden ser peores en materia económica. Claro, hay que advertir también que todos los convenios o tratados que el Estado colombiano firma en materia de derechos humanos ingresan a la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Correcto, como también el medio ambiente, ¿no? También hace parte del bloque de constitucionalidad. Senador, usted lo ha dicho. De tal manera que una sentencia de la Comisión de Derechos Humanos y de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Yo diría más de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, más de la Corte. Porque la Comisión lo que hace recomendaciones y hay mucha discusión, senador, en torno a eso, porque hay quienes piensan que es de obligatorio cumplimiento. Yo pienso lo contrario. Para mí, lo obligatorio cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿La Corte? Sí. Sí, de obligatorio cumplimiento, por supuesto. Exactamente. Pues bueno, doctor Wilson, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Con usted tendríamos que estar aquí en 10 programas hablando de derechos humanos, de todo el tema que usted maneja de una forma extraordinaria. De verdad que le agradecemos por acompañarnos en el día de hoy. A usted, senador, muy amable, y a toda la teleaudiencia que nos escuchó y nos vio en estos momentos. Un saludo especial a todos. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Muchas gracias.